Guadalupe Correa, bienvenida a este espacio. Más allá del narco, crimen organizado, integración y relaciones México-Estados Unidos. Que es el tema del que nos va a hablar ahora, entre las especulaciones y la información que se ha dado a conocer de manera oficial sobre lo que pasó el 25 de julio, Guadalupe, ¿cómo consideras la cobertura mediática? ¿De qué nos habla la información que se ha revelado públicamente? Pues nos dice muchas cosas. No podemos simplemente enfocarnos en la falta de conocimiento del gobierno federal o del gobierno de Sinaloa, los problemas con la Fiscalía de la República, los problemas con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, la falta de información certera y también a veces válida, digamos, del gobierno de los Estados Unidos, porque una operación de este tipo pues no se puede pensar sin la venia, sin el conocimiento táctico y sin la operación previa en territorio mexicano de las agencias de los Estados Unidos. Pero más allá del narco, más allá de los chapitos, más allá de Ismael El Mayo Zambada, que ha sido, bueno, esto, yo creo que ya muchos actores, ¿no? Inclusive exgobernadores del estado de Sinaloa, pues el señor Labastida, Ochoa, analistas, periodistas de diferentes medios de comunicación, con filtraciones, infiltraciones, con análisis más serio, con análisis menos serio, pero todos hemos estado enfocados en discutir el tema de la traición, del arresto, de la participación de las agencias, de que si la DEA participó, que si esta nueva agencia que ya está tomando el papel de la DEA, del Departamento de Seguridad Nacional, todo esto, ¿no? Que podemos resumirlo en un par de horas porque han pasado muchas cosas, pero hemos estado enfocados en esta idea del narco. Todo tiene que ver con el narco, el Mayo Zambada, los chapitos y estas historias que van de alguna manera reforzando la narrativa de Netflix y también una estrategia desde los Estados Unidos que empieza desde el siglo pasado con la declaración de la guerra contra las drogas por el presidente Richard Nixon, que le ha permitido a Estados Unidos establecer un control geopolítico más allá de sus fronteras, precisamente hacia el sur, a través, ¿no?, de su supuesta lucha contra las drogas. Porque esta guerra contra las drogas, independientemente de que ahorita nos estamos enfocando en el supuesto papel de las autoridades a los más altos niveles en México, ¿no? El gobernador, en este sentido, de Sinaloa, el señor Rocha Moya, también vinculación con el alcalde de Culiacán y demás, esta idea que a los estadounidenses les sirve mucho, ¿no?, para seguir ejerciendo presión y para también sus temas electorales, ¿no? Para decir que, bueno, México no puede resolver sus problemas, como lo dijo el expresidente Donald Trump a unos días de empezar su anterior periodo de gobierno de 4 años, hablar de los bad hombres y proponer una intervención militar directa, ¿no? Que esta idea se ha replicado. El 2003 la escuchamos por parte de toda la plana mayor del Partido Republicano y este tipo de perspectivas, de análisis, de coberturas, por ejemplo, en esta cuestión del 25 de julio, pues nos llevan a reforzar esta idea, ¿no? Que es muy peligrosa sin tener todos los elementos. Pero más allá del narco, ¿qué es lo que está pasando en la región? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Es un hecho que, pues cada año, en los últimos 3 años, y bueno, no sabemos qué va a pasar este año con los números, más de 100,000 personas por año mueren por sobredosis de droga en los Estados Unidos. Es un problema social de grandes magnitudes, es un problema de salud pública, es una cuestión social que tiene que ver con los efectos del capitalismo salvaje, de los mercados de casas, de habitación, las personas pierden su hogar, sus recursos, su esperanza, y bueno, recurren a las drogas. Por el otro lado, también es un hecho que en México hay violencia que tiene que ver, violencia extrema, corrupción a niveles extremos. ¿Está todo relacionado con el narco? ¿Está todo relacionado con el Mayo Zambada y con los chapitos? ¿O estamos hablando de dinámicas locales, de dinámicas que se tienen que explicar desde el ámbito local, con protección local, de grupos que afectan a los mexicanos? Extorsión, secuestro, robo de combustibles, dinámicas que se explican en lo local y no a través de una idea de un narco que está dominando todos estos mercados y que tiene sus tentáculos hasta Colombia, Ecuador,
Bolivia y que lleva la droga a través de las rutas de África hacia Europa, como se hacen algunos reportajes, ¿no? Y que todo esto está liderado por una sola persona, por el Mayo Zambada. O estamos hablando de redes más bien criminales que tienen toda una serie de actores y muchos de esos actores realmente se dedican a cuestiones que solamente tienen que ver con México y no tienen que ver con los Estados Unidos, con el tema del narcotráfico, que para los estadounidenses ha sido un instrumento de presión porque es una cuestión de seguridad nacional para ellos. Muchos de los grupos que operan en México, que perpetran actos extremadamente violentos, tienen que ver con extorsión, que no tienen nada que ver con las cuestiones estadounidenses. Y no podemos hablar entonces de narcos, ni podemos hablar de que de bombardear a narcos mexicanos. ¿De qué estamos hablando? No hemos hecho nuestro trabajo como periodistas y muchos periodistas con esta, digamos, esta aspiración de tener más relevancia a nivel nacional en los medios, siguen con una narrativa sin entender realmente la configuración criminal en el país, que es una configuración bastante compleja, que no solamente tiene que ver con el narcotráfico, pero sí con la impunidad y con la corrupción. Y también con un negocio transnacional o varios negocios transnacionales, porque estamos hablando de tráfico de combustible, hablamos nosotras dos del tema, ¿no? Del tráfico de combustible, del huachicoleo, de la exportación y la importación, ¿no? De gasolinas robadas en el caso del norte hacia el sur, para pagar menos precios por las gasolinas, ¿no? El huachicoleo fiscal. O sea, tenemos que las drogas no lo son todo y no explican todo. Contigo platicamos, Marta Olivia, y felicidades por este reconocimiento, por la investigación que hicieron sobre el tema de tráfico humano, ¿no? Estaba hablando hace unos momentos, hace como unos 20 minutos con una persona en Sonora y me dice, bueno, en la zona de Altar pasa muy poca droga, ¿no? Ahorita lo que está pasando son personas. Estamos hablando del tráfico humano, estamos hablando del huachicoleo. Entonces, ¿cómo explicarnos esto? Vamos más allá del narco, vamos tratando de buscar soluciones, soluciones comprensivas, soluciones integrales, multidimensionales, que van más allá de esta cuestión y del uso político que hacemos de estos arrestos o de estas traiciones o de estas historias que parecen más bien más series de Netflix. Y hay que ser más consistentes como periodistas, tratando de encontrar la verdad y explicando estos fenómenos como periodistas, como académicos, como comentócratas, como activistas, porque yo veo que esta idea del narco está muy enraizada y a mí no me hace sentido en base a la investigación de campo que he hecho y que no me lleva todo al narco, me lleva a la impunidad, a la corrupción, a la desigualdad, también a los intereses geopolíticos y a las desigualdades regionales, ¿no? Entonces, de eso se trata esta columna, de ir más allá de una visión del narcotráfico, de ir separando las diferentes facetas del crimen organizado, entendiendo mejor, con análisis de redes, cómo funciona el mundo criminal en el país. Claro, de alguna manera es no perdernos en esos, aquí es al revés, en esas declaraciones, en esas notas de momento, y bueno, viene al caso porque la nota de estos últimos horas ha sido de que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dijo que ya respondió a la Fiscalía General de la República acerca de su viaje. De pronto nos llenamos de pequeños detalles como esos, de repente, acerca de esta situación. Este viaje que tuvo el gobernador justo el día que pasa todo, de pronto podría hablarse o dan visos de una complicidad. Al final es parte de un esquema en el que han trabajado los grupos del narco en nuestro país, Guadalupe. Es decir, son un elemento menor para seguir construyendo una narrativa en Estados Unidos de los grandes capos y de que hay que seguir metido las manos en México para, entre comillas, combatirlos. Eso es por un lado, y eso es muy interesante. Me gusta mucho la pregunta y cómo la formulaste, porque en realidad es muy válida en una sola dimensión, porque es la dimensión de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y también de geoestrategia, porque también teniendo presencia territorial fuera de sus fronteras, pues le permite saber qué hay debajo de la tierra y de alguna manera también tener influencia, no solamente con los recursos naturales, pero también pues presionar gobiernos de distintas maneras, ¿no? Saber qué es
lo que está sucediendo, y luego finalmente, como lo ha hecho Estados Unidos, ¿no? Con los políticos a diferentes niveles. O sea, tener información, pues es tener poder. Y así ha extendido su poder imperialista a Estados Unidos a través de esta política de drogas. Y sabemos que con el tema de la certificación en décadas pasadas se hacía presión a todos los gobiernos, la presión que se ejerció en una zona estratégica, la zona estratégica de Colombia y el Canal de Panamá, en América Central, por ejemplo, también, y en este caso estamos hablando de su gran frontera, México, ¿no? En un mundo multipolar en el cual a Estados Unidos le conviene controlar el país que va a ser de frontera para seguir librando sus guerras de todas las generaciones que te puedas imaginar, la cuarta generación, con los medios de comunicación. Estamos en un mundo muy complejo, pero más allá del narco y más allá de la política de Estados Unidos, también existe algo que se llama crimen organizado y violencia extrema en México, y los cientos de miles de personas que han muerto, probablemente 400,000 personas en estos últimos años, después de la declaración de la guerra contra las drogas, y bueno, los 100,000 desaparecidos que tenemos, eso es real, eso es real. ¿Y cómo lo explicamos? No lo estamos explicando bien. El tema de la protección del crimen organizado, en general, más allá del narco, y de los narcos, y de los menchos, y de los chapitos, y de los zambadas, tiene que ver con estructuras de protección a nivel local, que definitivamente están causando estragos. Y tenemos redes de crimen organizado que cada vez son más complejas y cada vez son más violentas, porque cada vez estos grupos son tan más fragmentados, son más frágiles de alguna manera, más desechables los actores que están participando aquí. Y estas causas de raíz que ha identificado el presidente, el ya casi expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atacar las causas de raíz, ¿no? Pero también con una estrategia general, inteligencia financiera, tráfico de armas, también entender, ¿no? Las formas de reclutar y el paramilitarismo criminal que no lo explica todo. Es tan complejo, y es real que en México tenemos un problema institucional que tenemos de resolver como mexicanos, porque también el tema de la impunidad y la corrupción que no se ha resuelto en este sexenio y no se ha resuelto en los años anteriores tampoco, y todo el mundo se echa la bolita, ¿no? Ahora es Rocha Moya el narco y es de Morena, y llega a la Bastida a decir que sí. Todo esto parece realmente un mercado, ¿no? Un circo, una ópera bufa, porque a veces cuando escucho, ¿no? Algunas historias, pues no sé si reír, si llorar. El papel de la Fiscalía General de la República también me parece muy desafortunado. El papel de la Fiscalía de Sinaloa me parece muy desafortunado. Cuando tú haces una investigación, tienes que tener todos los detalles, todos los elementos para poder establecer una línea de investigación. Entonces, tenemos que empezar poco a poco a cambiar las narrativas, a entender todo en diferentes dimensiones. ¿Cuál es el interés estratégico de los Estados Unidos con estas detenciones? Con esta agencia fallida que tiene, que debería desaparecer. Yo, si fuera estadounidense, no volvería a querer tener una agencia que agarra narcos, que organiza juicios del siglo, y que al final tiene más, pues siguen las drogas entrando más que nunca, diferentes tipos de droga, y tenemos tantos muertos por la crisis del fentanilo, antes la crisis o la epidemia de opiáceos y opioides, ¿no? Entonces creo que todo se tiene que empezar a entender en diferentes dimensiones. Por un lado está la dimensión del narcotráfico, por otro lado están los intereses de Estados Unidos, por otro lado están las elecciones de Estados Unidos, porque ¿por qué pasó ahorita? ¿Qué tiene que ver estos arrestos, y qué va a pasar con esta información o estos testimonios que se van a pensar a partir de estas grandes cabezas, de estos todopoderosos carteles que van a decir que el expresidente de México o los gobernadores de diferentes estados todos estaban vinculados al narcotráfico que afecta a vidas de los estadounidenses? Entonces, la única solución es bombardear a los carteles de los Estados Unidos y enviar tropas, o si no envían tropas, pues nos hacen que tengamos que hacer las cosas a su modo, y hacer las cosas a su modo ha implicado centenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Y también me parece, Guadalupe, para ir cerrando, también queda de lado las formas efectivas para reducir la violencia.
y el régimen prohibicionista de drogas parece no tener fin. Sus consecuencias las vivimos cotidianamente. Exactamente. Yo creo que el tema de la prohibición, que siempre sale, pero sale como aparte, ¿no? Entonces legalicen todas las drogas, pero si se legalizan en dónde, Estados Unidos no lo va a hacer, y en México, sí se hace, se van a generar dinámicas muy complejas, ¿no? Legalizas las drogas, pero también los tranquilizantes, ¿no? En Estados Unidos se está consumiendo tranq, que ni siquiera viene de México, sino que se produce en los Estados Unidos. ¿Cómo se producen? ¿Quién está realmente detrás de esto? ¿Los carteles mexicanos o las farmacéuticas? Porque también esto es muy importante, ¿no? Las farmacéuticas generan adicciones y estas adicciones generan necesidad de otro tipo de drogas que sí se producen en el sur global, ¿no? Y ese tema de la prohibición, que es lo mismo que con el tráfico humano, ¿no? El tema de la prohibición, los incentivos, entonces, pues tienes trabajos en Estados Unidos, pero no quieres que la gente entre, entonces va a haber una red de coyotaje que va a operar de una manera muy sofisticada y además de todo, muy peligrosa para los migrantes. Entonces, por eso los migrantes mueren en el camino. ¿Por qué? Porque se apalanca muy bien esta serie de actores que forman estas redes de tráfico humano. Entonces, sí, el tema de la prohibición es otro elemento que tenemos que tomar en consideración para entender estos fenómenos, ¿no? Y no solamente culpar a los mexicanos narquillos, ¿no? O estudiar este tema bajo perspectivas muy angloamericanas, también de gobernanza criminal y muy académicas que no están explicando bien lo que está sucediendo y no podemos entonces tener políticas o soluciones relevantes, ¿no? Si nos estamos enfocando en el chisme o nos estamos enfocando en nuestros principales objetivos políticos o electorales. Claro, porque al final, ya solo para cerrar esta parte, porque al final es como de pronto las agencias estadounidenses escogen a ciertos comunicadores y les mandan como pequeñas migajas de pan, como de pulgarcito, les mandan y son la gran nota, el gran descubrimiento ante la falta de información que tenemos acá. Guadalupe, muchas gracias por estar hoy con nosotros